Bueno, y continuamos hablando con Marcos Plasencia y quiero entrar en un tema que es el del entorno. El entorno muchas veces también puede influenciarnos de forma negativa, ¿no? O sea, nos puede dar ciertos temores, a veces si las familias, puede ser una cuestión familiar, puede ser una cuestión de la escuela, incluso hablamos muchas veces del bullying, incluso del trabajo. Hay muchos lugares donde se puede generar ciertos miedos que pueden repercutir. Entonces, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿cómo esas cosas influencian tanto en nosotros? ¿De qué manera el entorno nos puede influenciar de tal manera en el temor y el miedo? Bueno, nuestro desarrollo, especialmente la niñez y la juventud, se ve fuertemente afectado por el entorno. Y por eso es conveniente que los niños se desarrollen en un buen ambiente familiar y en un buen ambiente también con su contacto con los pares. Puesto que, como tú comentabas, las malas interacciones pueden provocar estados que se vayan empeorando con el tiempo. O sea, un niño que sufrió mucho bullying o que sufrió mucha violencia va a desarrollar unos estados que no le van a permitir conectarse como hubiese sido normal con el resto de las personas, independientemente, aunque supere superficialmente ese temor, porque a lo mejor piensa de que ya siendo adulto y trabajando en un entorno normal, probablemente este bullying no va a ser como cuando era niño, que puede llegar a ser muy complicado. Pero también puede ver que en su trabajo a lo mejor hay un tipo de bullying que es más psicológico. Y eso va a hacer que todos estos temores que desarrolló cuando era niño, cuando era joven, entonces revivan, renazcan y lo afecten mucho más, por supuesto. También puede generar una especie de coraza, ¿no? Como un callo muy duro donde no... una piel de piedra, podría decirse, donde no penetra otros vínculos, porque uno tiene miedo. O sea, si uno el que se quema con leche ve la vaca y llora, uno se ha tenido malos vínculos, después ve en un futuro otras posibilidades de vínculos que puede incluso negarlos por este temor que ya ha tenido en el pasado. Claro, porque una de las cosas esenciales del ego es tratar de que nosotros nos acerquemos a las cosas beneficiosas para nosotros y nos alejemos de las cosas perjudiciales. Entonces, cuanto más lejos, mejor. Entonces, en ese sentido, el miedo, para tratar de cumplir con eso que es una ley de la recepción, o sea, dentro de la ley de la recepción está que el ego nos acerca a lo que aparentemente es bueno y nos aleja de lo que aparentemente es malo o que nos perjudica. Entonces, en ese sentido, este miedo que se genera en el ego, que lo que hace, si se ve de alguna manera amenazado, trata de desconectarse con todo lo que puede. O sea, incluso la persona puede llegar a rechazar todo contacto con la realidad, todo contacto con la comunidad donde viven, todo contacto incluso con su familia. Y esto es un aspecto que puede ser muy negativo. Entonces, es bueno en ese caso que esta persona se trate de integrar dentro de un entorno que le permita superar esos estados. Y un buen entorno, por supuesto, es un entorno donde se estudia la sabiduría, donde se quiere conectar las personas con estas buenas cualidades, porque, bueno, nosotros podríamos tratar de resolver esto en cualquier entorno que fuera positivo. Justamente eso también, preguntarte sobre la importancia que tiene la sabiduría de la Kabbalah, el buen entorno y el apoyo entre los grupos, ¿no? Una persona que tiene un grupo. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Sí, como estábamos comentando, bueno, hay variados tipos de entornos. Nosotros podemos tratar de superar esta desconexión integrándonos en cualquier entorno. O sea, nosotros vamos, no sé, a un club deportivo, vamos a un club de lectura, vamos a participar, no sé, en cualquier tipo de entorno, actividades educativas. Pero hay un pequeño dilema que tiene que ver con el propósito. Y si este entorno no tiene un buen propósito para desarrollarnos en la espiritualidad, y si yo quiero desarrollarme en la espiritualidad, necesito un entorno que sea adecuado con mi propósito.
Entonces, si yo quiero ser deportista, claro, estoy muy bien en un entorno deportivo donde yo me puedo desarrollar y tengo el apoyo del entorno para mejorar en el aspecto deportivo. Pero si yo quiero la espiritualidad, entonces yo necesito un entorno donde la espiritualidad sea lo principal, lo fundamental. De ese punto de vista también nos dicen los sabios que en la medida que la persona tiene el deseo y hace algún tipo de esfuerzo por encontrar este entorno, el entorno va a llegar a él. O sea, la fuerza superior les va a colocar en su camino el entorno que necesita. Pero la persona tiene que estar atenta porque esa es la libertad de elección que tiene. O sea, elegir el entorno que le permita desarrollarse adecuadamente en la espiritualidad. Todas las otras elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida son elecciones que tienen que ver con nuestra estructura corporal, digamos, físico-química o como sea. O sea, son aspectos que de antemano ya se puede definir de acuerdo a las condiciones que es lo que vamos a elegir. Por ejemplo, yo tengo sed y entonces voy a elegir tomar la bebida que más me gusta. Entonces eso ya está casi predefinido. Pero en lo que respecta a elegir el entorno adecuado, ahí nosotros realmente tenemos la posibilidad de elegir el querer desarrollarnos, porque en la espiritualidad a nadie se le obliga, pero sí se les da la oportunidad de elegir, sí se les da la oportunidad de conectarse. La fuerza superior, como rige toda la realidad, no deja a nadie sin la posibilidad de superarse, de conectarse en un entorno y de poder desarrollar su espiritualidad y desarrollar ese sentido especial que le permite adentrarse en el mundo superior y de poder conectarse con estas cualidades superiores. Bueno, y por ahí en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a una persona, ¿no? que siente cierto rechazo, por ejemplo, por la sociedad o por ciertos grupos sociales, o por vincularse con nuevas personas? ¿Le recomendarías que ingrese en estos entornos espirituales? Sí, por supuesto. La primera recomendación es ser consciente de su egoísmo. Y en la medida que es consciente de su egoísmo y entendiendo que eso puede ser la fuente de todos los males que la persona percibe, porque muchos de los males que percibe externamente en realidad son males que existen dentro de la persona. Entonces, en la medida que la persona es consciente que tiene esas cualidades negativas que son interiores y surge en ella el deseo de superar esos estados, o sea, de corregir esos deseos que están siendo negativos para su desarrollo espiritual, entonces ahí la persona comienza su búsqueda, se hace preguntas y se le van presentando estas opciones de conectarse con un entorno espiritual. Cuando le llega entonces esa posibilidad, la persona tiene que ser lo suficientemente rápida en un cierto sentido para determinar que ese es el entorno. Se le va a presentar el entorno, ese entorno le va a llamar la atención y la persona tiene dos posibilidades: o trata de adherirse a ese entorno o deja pasar la oportunidad porque, no sé, hay algo mejor que puede hacer. Entonces tenemos que estar muy atentos cuando se nos presentan estas oportunidades, porque si nosotros tenemos el deseo de avanzar, no se nos va a dejar sin ayuda, no se nos va a dejar desamparados, porque la fuerza superior, como rige toda la realidad, con bondad y con deseo de otorgar, de ser benevolente, entonces no va a permitir que, si nosotros tenemos un real deseo por la espiritualidad, nos quedemos sin la posibilidad de elegir un entorno correcto. Y nosotros, cuando ya tenemos esa visión de que este entorno realmente es el correcto, bueno, ahí nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad y conectarnos. Puede darse el caso de que la persona tenga algunos pasos previos antes de llegar al entorno adecuado, y eso es porque la persona también necesita un desarrollo. O sea, quizás no está listo para ingresar al entorno definitivo, porque necesita antes corregir algo que está dentro de él y que requiere superar antes de dar este paso. Entonces la persona va pasando por muchas experiencias, incluso las experiencias corporales que va teniendo durante su desarrollo
son experiencias que lo van orientando a llegar a esta necesidad, a reconocer esta necesidad de conectarse en un entorno espiritual adecuado. La persona, en la medida que tiene un deseo honesto por conectarse con la espiritualidad, va a tener la oportunidad de conectarse con el entorno espiritual y va a poder desarrollarse convenientemente, también en la medida que ese deseo lo mantenga. Porque nosotros podemos entrar, como habíamos comentado, y como habíamos dicho respecto del temor a desconexión, el temor a desconexión con la fuerza superior existe y la posibilidad de desconexión existe. Entonces nosotros, por un lado, debemos reconocer cuando tenemos la posibilidad de conectarnos con el entorno adecuado para desarrollarnos, y segundo, esa conexión tiene que ser fuerte de tal manera que nosotros no caigamos en el camino, o sea que podamos mantenernos aferrados a ese entorno sin perderlo, porque depende de nosotros tanto elegirlos como mantenernos dentro del entorno conectados con estas personas que tienen el mismo propósito que nosotros. Y esto incluso sucede a pesar de que una persona tenga mucho conocimiento y mucho estudio. Vos hablabas de esa persona que tiene como ese paso al abrirse, ¿no? Como que faltan todavía corregir cosas. A pesar de que no tenga mucho conocimiento o haya leído mucho, aún así puede pasar que todavía esté en esa situación donde todavía le falte corregir algo. Claro, y eso es debido a que el deseo del conocimiento es previo al deseo de la espiritualidad. O sea, la persona se puede quedar estancado en un deseo previo al ingreso a la espiritualidad. Nuestra civilización se ha ido desarrollando en la etapa de deseo a deseo. Primero deseos básicos corporales, después deseos que son un poco más relacionados con la sociedad. Finalmente llegó un deseo por el conocimiento. Y el conocimiento, que antiguamente existía el deseo del conocimiento, pero estaba más restringido porque no todos querían acceder a él, se dio un momento en que este conocimiento se abre a todo el mundo, se desarrolla la imprenta, se desarrollan los libros, posteriormente se desarrollan los medios de comunicación, en nuestro tiempo, un poco antes, se desarrolla todos estos sistemas de internet. Ahora hay muchas herramientas que le pueden ayudar a la persona para aprender lo que necesita, o sea, los conocimientos están. Si la persona se enfoca solo en el conocimiento y se pierde en ese abismo de conocimiento, entonces va a perder de vista lo que es la espiritualidad y va a perder de vista lo que es este desarrollo del alma. Entonces, claro, una persona se puede quedar estancada en ciertas etapas de su desarrollo si es que no es lo suficientemente activo en perseguir un objetivo que sea superior. Y en este momento el objetivo superior es la sabiduría de la Kabbalah, y también estamos con que así como se desarrollaron todos los medios para que la persona pudiera adquirir conocimiento, actualmente se están desarrollando todos los medios como para que la persona pueda adquirir esta sabiduría, que no es nada más que conectarse con la fuerza superior, o sea, revelarla, porque hay personas que, por supuesto, parten del total desconocimiento de la fuerza superior. La fuerza superior está oculta debido a que en nuestro mundo se nos permite corregir nuestros deseos partiendo de una base corporal. Pero la persona debe descubrir que hay una fuerza que rige toda la realidad. Y hay personas que no lo tienen, ese sentido no lo tienen. Entonces lo deben desarrollar. Y en la medida que desarrollan ese sentido, esa sensación de esta fuerza, entonces pueden querer conectarse. Porque antes de tener esa sensación de que existe esta fuerza superior a la cual se pueden conectar, no existe el deseo. Como habíamos comentado, se van despertando estas reminiscencias a medida que la persona va avanzando. Y cuando avanza y reconoce la posibilidad de existencia de esta fuerza que rige todo, y se quiere conectar a ella porque esta fuerza es algo deseable, o sea, las cualidades de esta fuerza son algo deseable, entonces va a generar un deseo. Y ese deseo, en la medida que sea fuerte, va a tener éxito en conectarse con el entorno adecuado, va a tener éxito en el trabajo de ese entorno, y va a lograr el objetivo, que es de alguna manera revelar la espiritualidad, o revelar que hay un mundo que está por sobre este mundo material corporal, que hay un mundo de la espiritualidad donde nosotros tenemos como meta conectarnos, y no conectarnos egoístamente como nos podemos conectar o desconectar en la corporalidad,
sino que conectarnos espiritualmente como un alma. O sea, todas esas porciones que nosotros tenemos de deseo de corregirnos y de avanzar hacia la espiritualidad, todas esas porciones que podemos denominar chispas de alma, se van a juntar, se van a reunir en el mundo superior y van a actuar como un solo cuerpo. Entonces eso va a ser algo muy grande. Es como dentro de la evolución de lo que sería nuestra corporalidad, vamos a pasar a un estado de evolución ya espiritual, y eso es algo que espera a todas las personas que se conecten en el entorno y puedan avanzar exitosamente hacia la espiritualidad.